porque es como un líquido, es como la superficie aceitosa de un lípido en el agua, ¿no? Si tú pones en un vaso agua y aceite, poquito de aceite, el aceite va a hacer una peliculita encima, ¿verdad? Del agua. Si tú mueves el agua, la película del aceite arriba se mueve en función de las onditas que hace el agua. Eso es lo que más o menos parece la membrana celular. Y eso es lo que rodea cada una de las células. Es una estructura básicamente lipídica. ¿Sí? Lo que forma la estructura de la membrana celular son estos glucolípidos, o glucolípidos. Un glucolípido es una estructura característica y tiene una cabecita, ¿sí?, de carbohidrato y un rabito de ácido graso. Una cabecita de carbohidrato y una colita de ácido graso. Y entonces se han ordenado en el exterior de tal manera que las cabecitas miran hacia afuera y miran hacia el interior. Y en el medio, porque son de la misma naturaleza, se han ordenado todas las colitas. Entonces, alguien propuso que esto se parece a un pan con jodón. ¿Sí? La estructura del pan con jodón. Pan arriba, pan abajo, jodón en el medio. Pan con jodón. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que franquear la molécula del medicamento. La molécula del medicamento tiene que ser capaz de atravesar esta estructura. Y si es por difusión simple, tiene que tratar de meterse entre estas estructuras. Entonces ahí tendrá ventaja una molécula pequeña y liposoluble, porque el principal problema es atravesar el interior de esta membrana. Pero no solamente hay glucolípidos, también hay otras estructuras que le dan un poco de rigidez, ¿no? Por ejemplo, colesterol. El colesterol le da rigidez a la membrana. Por ejemplo, proteínas de transmembrana, moléculas grandes, ¿sí?, moléculas fuertes, que son como los cimientos de la membrana celular. Cada célula en nuestro organismo, cada célula, dependiendo del tejido, tiene proteínas diferentes, que cumplen diversas funciones, ¿no? Las proteínas son esenciales para la comunicación celular. La célula sabe qué hacer de manera integral porque recibe los mensajes dentro de nuestro organismo, los mensajes del sistema nervioso central, de otros tejidos, de hormonas. ¿Y quién reproduce esos mensajes? Las proteínas, porque las proteínas son los receptores. Aquí también cumplen más o menos esa función en el epitelio gastrointestinal. Las proteínas, por su estructura, pueden dejar también canales en el medio, ¿sí? Sobre todo las proteínas que tienen muchas subestructuras: trímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, ¿sí?, heptámeros, que son estructuras proteicas. Vamos a mirar si hay aquí alguna que lo parezca. Por ejemplo, este parece un dímero o un tetrámero, ¿no? 4 aquí. Si miramos bien, es una bolita, 2 bolitas, 3 bolitas atrás, 4 bolitas. Es un tetrámero. Es una proteína muy voluminosa que en su estructura cuaternaria se ha ordenado así. Y en el medio puede dejar un canal. Aquí probablemente se ve mejor. Aquí. Son proteínas integrales que dejan canales en el interior. Por ahí los medicamentos pueden aprovechar la coyuntura y colarse a través de esos canales de transmembrana. Aquí está mejor. Canales proteicos. Por ahí se pueden colar los medicamentos. En algunos casos, este paso es simple difusión, se llama difusión facilitada a través de canales. Y en algunos otros casos, las proteínas lo que pueden hacer es fijar el medicamento para un lado, y en el momento que fijan el medicamento, la proteína se tuerce y se va hacia adentro, dentro de la misma estructura. ¿Sí? Y eso ya es una transferencia que necesita gasto de energía. En otros casos, las moléculas de medicamento pueden meterse a través de las junturas de las células. ¿Sí? Esta es una sola membrana, pero como hemos visto en nuestro esquemacha que hemos hecho por acá, hay muchas células
Y entonces la molécula puede meterse entre canales que existan entre célula y célula. Por ahí se puede meter, dependiendo del tamaño. Los cationes pueden utilizar ese tipo de transporte. Otro medio, otra forma de pasar es utilizando mecanismos de transporte que ya necesitan gasto de energía. Por ejemplo, bombas iónicas. ¿Sí? Estas células son muy dinámicas. Estas células son muy dinámicas. Tienen diferentes funciones. Ojo, la principal es la de absorción, pero no pueden dejar pasar cualquier cosa. Tienen que saber que tienen que tener, digamos, la posibilidad de impedir. Por ejemplo, cationes, aniones no pasan, iones no pasan, salvo que esos iones o aniones tengan afinidad por algún canal y por ahí se cuelan. ¿Sí? Pueden hacer pasar algunos cationes y aniones también con intercambio iónico, porque estas celulitas tienen posibilidad de hacer, por ejemplo, intercambio como bomba de protones. Como sabemos, los protones, ¿dónde tienen que estar? Los protones tienen que estar adentro o afuera de la célula. ¿Sí? ¿Dónde tienen que estar los protones? La membrana celular, si te acuerdas de fisiología, tiene un potencial de membrana. ¿Sí? ¿Qué significa ese potencial de membrana? Ese potencial de membrana significa que la célula, para que funcione y para que esté comunicada, debe tener un comportamiento eléctrico más o menos así. Dejando de tiempo en tiempo, se comporta más o menos así. Y ese es el flujo eléctrico de una membrana o de cualquier membrana celular. ¿Sí? Normalmente las membranas tienen un potencial negativo. Menos 70 milivoltios. Acuérdate de ese numerito. Ese es el potencial de membrana. ¿Sí? Menos 70 milivoltios. Así tiene que estar la membrana. Para que cuando recibe el impulso se active y vuelva a su estado basal. El estado basal es menos 70 milivoltios. Entonces, si es menos 70 milivoltios, ¿dónde tienen que estar los cationes? ¿Adentro de la célula o fuera de la célula? Dime. ¿Dónde tienen que estar los cationes? ¿Afuera o adentro? El potencial de membrana es menos 70 milivoltios. Tiene que estar afuera, ¿verdad? Para que la célula quede cargada negativamente. ¿Sí? Entonces, la célula se encarga de establecer ese mecanismo fisiológico y cuando ve exceso de cationes, lo saca para afuera. ¿Sí? Lo saca para afuera. Pero llega un momento en que la célula tiene que comunicarse y entonces los cationes empiezan a ingresar y la célula responde, los vuelve a sacar. Y los cationes vuelven a insistir. Ingresan y la célula los vuelve a sacar para establecer su potencial de membrana. Entonces, en esa entrada y salida de cationes suceden las bombas, ¿no? La bomba de sodio y potasio, que es la que es más común, pero hay una serie de bombas más. Y hay algunos medicamentos pequeños que se comportan como cationes que pueden hacer uso de esas bombas. Pero eso requiere gasto de energía. Algunos otros procesos se denominan transferencia por transitosis. ¿Sí? Entonces, la transitosis es más o menos así. Esta es una transitosis. ¿Sí? Por aquí había hay varios GIFs que a veces son como videitos que se mueven. Ahí está, se arma, ya está. Viene para el otro lado y ahí los bota para el otro lado. Ese es transitosis. Y algunas moléculas pueden utilizar ese mecanismo. ¿Sí? Algunas moléculas pueden utilizar ese mecanismo.
Es decir, activan receptores proteicos. Esos receptores proteicos hacen que parte de la membrana se invagine, es decir, forma como una vacuola que atraviesan toda la estructura de la célula hasta el polo apical, perdón, hasta el polo basal, y pasan al otro lado. Eso es una fagocitosis, bueno, una endocitosis y una exocitosis. Una endocitosis, esa es endocitosis, va hasta el otro lado, exocitosis. Endocitosis y exocitosis, transitosis. ¿Quién puede hacer estos mecanismos? Moléculas muy grandes. Moléculas muy grandes, estructuras, digamos, polipeptídicas de algunos medicamentos que pueden hacer ese tipo de proceso. Correcto. Entonces, ya dije con mi chamuyo todos. Además, yo estoy repitiendo algo que ya sabemos. Porque estos mecanismos de transporte a través de membranas los han visto en 80 cursos. Bueno, acá les han quedado 3 cursos. En fisiología, en bioquímica, ¿dónde más? En farmacología, ¿sí? También han visto esa vaina, ¿no? En farmacología, el profesor de farmacología creo que en las primeras clases hace una introducción de farmacología. Yo no sé para qué lo hacen, pero lo hacen. Entonces, ahí están los mecanismos de transporte. En realidad son mecanismos de transporte a través de membranas biológicas. Así debería decirse, ¿no? Sino que estos mecanismos de transporte a través de membranas biológicas, para los medicamentos, los denominamos mecanismos de absorción. Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, filtración, pinocitosis y transporte por pares de iones. Esos son los más importantes.